Qué buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a su programa Conversemos, en esta ocasión con nuestro hermano Adrián Capitainé, nuestro hermano de México. Ha sido un placer conocerlo hace un tiempo y ahora poder tener esta entrevista para que ustedes también lo puedan conocer. Estoy contento de ya estar lanzando todo este programa de Conversemos. Han podido ver entrevistas anteriores y vamos a seguir con muchas más entrevistas para que puedan seguir animándose a ustedes, aprendiendo un poco más de personas que están en el servicio del Señor y al mismo tiempo también aprendiendo de Él. Así que en esta ocasión vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestro hermano Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy agradecido de estar acá contigo. Teníamos muchas ganas ya de poder concretar esto, poder platicar, y pues contento de poder servir al Señor y contigo y con muchos otros que son nuestros colegas en esto que es el servicio a Dios. Qué bueno escucharte, qué bueno ya tenerte. Esta entrevista la hemos venido coordinando hace mucho tiempo, pero no teníamos todavía el tiempo por el trabajo, por las cosas que hay que hacer en la iglesia. Pero es bueno tenerte aquí y queremos conocerte un poco más. Cuéntanos cómo conociste al Señor. Mira, hace alrededor de unos 6 años conocí al Señor realmente. Yo todo el tiempo crecí en la iglesia, durante más de 20 años creí que era cristiano, hasta que un día, a lo mejor mi testimonio no es una historia linda de conversión, porque pues las circunstancias se dieron así, pero doy gracias a Dios que me salvó escuchando un sermón de mi papá es pastor, eh, un sermón cualquiera, podríamos decirlo entre comillas, aunque obviamente era palabra de Dios. En ese sermón, pues Dios me empezó a incomodar y pasé varios días así como muy incómodo, una sensación de que algo andaba mal. Y curiosamente, en esos días alguien me manda un video por internet de un sermón, y ese video Dios lo usó para confirmarme que pues no era salvo, porque básicamente creer que yo era salvo era lo que me impedía pues clamar al Señor por salvación, ¿no? Incluso cuando yo claramente veía que Dios me hablaba para arrepentimiento, pero yo estaba engañado. Entonces, recuerdo que terminando de escuchar esa otra predicación en internet, eh, me puse a orar y fue a clamar, a rogar, porque yo había hecho como 100 veces la oración del pecador y no pasaba nada. Entonces mi sensación era de desesperación. Creía yo como que no, pues es imposible ser salvo. Y básicamente pues eso fue lo que me llevó a la salvación, entender que no era salvo y que para mí era imposible. Entonces clamar a Dios, y recuerdo que estuve orando tanto tiempo como repitiendo, clamando, pues clamando a Dios por salvación, pidiendo perdón por mis pecados, que me quedé dormido. Entonces cuando me desperté, yo siempre he dicho, pues ya era salvo. Y de ahí comencé a ver frutos, comencé a ver realmente un cambio de vida. Entonces, pero sí es una historia de alguien que creció en el cristianismo, pero engañándose a sí mismo hasta que Dios me alcanzó, me persiguió y poco tiempo, bueno, algunos meses, incluso un poco más de un año, Dios me llamó, me comenzó a llamar al ministerio y pasó todavía más tiempo, un par de años más para que Dios confirmara ese llamado, y comencé a estudiar, a prepararme, etcétera. ¿Y en qué área del ministerio estás sirviendo ahora? Actualmente soy pastor de la iglesia Horizonte Villahermosa. Es una iglesia plantada por la iglesia Horizonte Querétaro. Hace como 2 años, un poco más de 2 años, comenzamos a plantar esta iglesia. Nos vinimos para acá, para Villahermosa. Nosotros no somos de aquí, aunque pues, no estábamos lejos. Mi esposa y yo, y comencé a plantar un grupo de estudio bíblico, y hoy pues ya es una iglesia ya
ya formada, gracias a Dios. Sirvo como pastor acá y también enseño algunas materias de Biblia y de teología en un instituto bíblico también local. Y pues eso es lo que hago localmente y pues obviamente el ministerio acá, que ya lo veo así, como un ministerio que es contextico. Justo acabas de tocar el tema de la siguiente pregunta. ¿Qué es Contextico? ¿Cómo así nació ese proyecto y por qué es importante el término contextico también? Ok, mira, contextico nace a lo mejor esto va a desilusionar a muchas personas que pues les agrada, pero contextico nace simplemente como algo de hobby, como un hobby entre mi hermano y yo, nuestras pláticas, digamos que nos reunimos, la familia, pues obviamente está mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hermana, cuñados, nueras, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de nuestras pláticas son teología, esa es la realidad. Platicamos de teología, metemos debates, porque incluso entre la familia, pues hay algunos puntos de vista donde no estamos de acuerdo. Entonces es padre, pero lo hacemos como que es lo que nos gusta hacer. Así que un día, por ahí mi hermano me comentó, ¿y qué tal si hacemos videos? Estaría padre que hubiera algo así. Aunque muchos lo están haciendo, nosotros queríamos hacerlo pues desde un punto de vista, una perspectiva como muy, muy honesta, muy sincera de jóvenes que les encanta la teología y poco a poco fue creciendo el proyecto, comenzamos a hacer videos hablando de temas bíblicos, de analizando textos en su contexto eh, y nos dimos cuenta que había una respuesta o había un sector de redes sociales o un nicho, podemos decir, de redes sociales a los que les gustaba lo que estábamos haciendo y no solo eso, sino que les servía, compañeros igual de otras iglesias, de ministerios, porque nuestra idea era cosas que tú ves en 3 meses, 6 meses en un instituto bíblico, tratar de explicarlo muy brevemente, de una manera amena, en videos de 5 minutos. Entonces, esto es un reto, porque no siempre lo vas a hacer bien, pero ese era el punto. Entonces había gente que tenía como dudas o preguntas o cosas que a lo mejor tenía para encontrar la respuesta, leer un libro de 600 páginas y escuchar una respuesta rápida en 5 minutos. A mucha gente le interesaba eso y sobre todo nosotros desde el punto de vista que iniciamos el ministerio, iniciamos a estudiar cuando a lo mejor no habían tantos recursos como estos. Hoy en día ya hay mucha gente haciéndolo muy bien, la verdad, en muchos ministerios, gracias a Dios, pero hace un tiempo no era tan así, o por lo menos no había tanto acceso, o lo que había pues eran cosas de 1 hora, 2 horas, y pues no siempre había el tiempo para buscar eso. Entonces nosotros quisimos hacer eso sobre todo para la gente que le gusta la teología y que quiere algo como sencillo, práctico, pero también para gente que no está tan interesada en la teología, pero tiene dudas. Y últimamente nos hemos enfocado también mucho en ellos, no en los teólogos, sino en personas que aman a Dios, que buscan a Dios, que leen su Biblia, pero que a lo mejor no tienen la preparación y les interesa escuchar respuestas bíblicas rápidas. Ese es más o menos lo que estamos haciendo en Contextico desde nuestro estilo. A lo mejor a mucha gente no le agrada eso, quisiera algo más serio. Y la verdad es que es serio porque lo que damos es serio, pero nuestro estilo, pues somos jóvenes, nos gusta reírnos de nosotros mismos. Entonces hay veces que pues porque uso una gorra o porque tengo barba, qué sé yo, a la gente como que le incomoda y siempre hemos dicho que Contextico no es para todos y no pretendemos que lo sea. Entonces eso es un poco de Contextico. Contextico, el nombre, pues nace de cómo analizar las cosas en su contexto. La verdad es que no teníamos una idea de un buen nombre y eso fue lo primero que se nos ocurrió, es como analizar textos en su contexto es, digamos,
el punto fuerte o la firma de este proyecto, aunque hacemos cosas de apologética, cosas de ministerio, cosas de opinión, análisis de cosmovisión, incluso hasta nos metemos a temas de actuales, fútbol, política, cine, etcétera. Entonces, es un poco de todo, pero yo creo que el textos en su contexto fue lo que dio origen a este término descontextico. ¿Y por qué es importante que entendamos como cristianos los versículos de la Biblia según su contexto? Mira, la mayoría de los grandes errores doctrinales, el origen de las sectas y de muchas cosas terribles que se hacen incluso hoy dentro del cristianismo, por verlo así, surgen de la Biblia. Nunca surgen de que Satanás me dijo esto, no. Siempre es tu palabra dice esto y lo dice aquí. Entonces, y están ahí esos textos. Y creo que muchos de esos errores se llevan en base a una mala hermenéutica y que da origen a terribles exégesis. Entonces, sobre todo también dentro del cristianismo, no solo fuera del cristianismo, no solo en otros movimientos, otros grupos no cristianos, sino dentro del cristianismo, muchos errores surgen a raíz de una mala interpretación de los textos bíblicos, no solo del contexto del texto, no solo de los versículos anteriores y posteriores del libro, sino también del contexto histórico, el contexto cultural en el que se dan esos textos, incluso en el contexto del plan de Dios, el plan divino, si es bajo la ley mosaica, bajo la teocracia, ese tipo de cosas. Mucha gente no sabe en absoluto de eso, no comprende y ni siquiera le interesa y es normal porque pues a lo mejor no tienen acceso a este tipo de información. El punto es los pastores o los predicadores que a lo mejor sí tienen acceso a estos recursos, pero lo están haciendo mal porque no están tomando en cuenta eso y pues tenemos muchos textos que desde siempre o como muy normalmente son malinterpretados, ¿no? Y creo que no solo nosotros, sino hay gente que está haciendo este trabajo. En los últimos años ha habido como un movimiento de analizar textos en su contexto. Tenemos ya buenos libros y tenemos hermanos que están haciendo un trabajo increíble, muy padre, mucho mejor que nosotros incluso, en esto de analizar textos en su contexto. Y creo que el pueblo cristiano está saliendo de muchas mentiras que a lo mejor no malintencionadamente se estaban creyendo, sino en base pues una mala hermenéutica, ¿no? ¿Y puedes darnos algún ejemplo de estos versículos mal interpretados que hayan tocado quizá en el canal? Sí, mira, hemos tocado varios, ¿no? A lo mejor ahorita no me acuerdo de todos, pero uno muy común en nuestro contexto pues de acá de México, del sur de México, es Malaquías 3. Con este texto, mucha gente le dice a las personas que son malditos con maldición por no dar sus diezmos. Entonces, ese es un texto que a mí me gusta mucho, no por el 3:10 de echar los diezmos al alfolí, sino de lo que está hablando Malaquías aquí, que es del favor de Dios para con el pueblo, de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia, dice el 3:6, por eso no habéis sido consumidos, hijos de Jacob, y que básicamente luego les pone como un reto: vean que yo no he cambiado, entonces cumplan ustedes con la ley y yo voy a cumplir como decía Deuteronomio 28, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Entonces Dios quiere mostrar que Él no ha cambiado, pero ese es un texto que en nuestro contexto no debe ser analizado literalmente, en el sentido de que Dios está maldiciendo a la gente que no está diezmando. Y es un tema muy polémico, por supuesto, muy polémico acá. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puedes oprimir a las personas, creando esa sensación de culpabilidad, y finalmente las personas van a terminar dando a Dios no con un corazón alegre
no como Dios puso en su corazón, no sin necesidad impuesta, no sin obligación impuesta, sino simplemente porque se sienten amenazados por un Dios que maldice cuando no ofrendas correctamente. Igual, algo muy común es Juan 10:10, es un texto que analizamos y la gente siempre dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir porque lo dijo Jesús, ¿no? Cuando Juan 10:10 está hablando de fariseos, está hablando Jesús a los fariseos y básicamente está hablando de dos clases de personas, uno que es la puerta y otros son los falsos maestros que se saltan la cerca. Entonces, y normalmente dice, el ladrón no vino sino a matar y destruir. Y decimos, es Satanás. Aunque Satanás obviamente viene a matar y a destruir y definitivamente podríamos decir que es algo como un ladrón, pero no lo dice, no lo dice ese texto está hablando de otras cosas. El clásico de Filipenses 4:13, que se usa en deportes, que se usa en el trabajo, que lo vemos en las tazas, en playeras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, exactamente. Ese es muy común, muy mal usado. Textos de Isaías, de Jeremías, de yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Ahora, que son textos que están en la Biblia, que tienen aplicación, pero que deben ser analizados correctamente para obtener el consejo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Porque algunos están dentro de la teocracia, otros están en un contexto de cautiverio para las personas que iban a Babilonia. Entonces, detalles así nos van a dar una correcta interpretación. He escuchado de pastores que se prenden fuego porque, o han querido pasar por el agua porque Dios les promete que aunque pases por agua o por fuego, nada te va a pasar. Entonces, si no analizamos esos textos, podemos caer en grandes errores y errores que terminan llevando a la gente a la destrucción. Igual, eso nos lleva igual a la Iglesia Católica, a las interpretaciones que hace de María, la Madre de Jesús. El libro de Cantares, por ejemplo, los católicos lo interpretan muchos textos que se refiere a María como la Madre de Dios, ¿no? Entonces, no solo eso, te digo, no solo dentro de las religiones o los grupos o sectas, sino dentro del cristianismo, la realidad es que los maestros, falsos maestros y maestros de la prosperidad se agarran de muchos textos o muchas promesas que son promesas dentro de un contexto y no promesas generales para todos los cristianos, y por eso, ya sabes, Dios te concederá las peticiones de tu corazón, etcétera. Y se aprovechan de las personas porque sí lo dice la Biblia, pero no solamente se trata de que lo diga la Biblia, sino de por qué lo dice, en qué sentido lo dice, a quién se lo dice, en qué tiempo lo dijo, aplica para nosotros, o cuál es el principio. Y esto es algo que buscamos hacer, que la gente entienda que muchas cosas no son verlas de manera literal, sino obtener el principio de ese texto, sobre todo cuando son temas culturales, ¿no? Que están sujetos a cultura. Uh-huh. Ahora, muy interesante todo esto que nos has hablado, porque creo que hay mucho de malinterpretaciones y eso nos lleva también a una mala aplicación, ¿verdad? Una mala aplicación a la vida. Exacto. Y eso es lo que al final evidencia un cristianismo que no está centrado en Jesucristo, sino centrado en lo que uno vive, en las promesas que uno tiene, en lo que va a recibir. Y qué bueno que tengamos este canal de Contextico para poder recibir más ayuda, y así también, como has dicho, hay algunos libros, ¿no? Quiero recomendar este libro, no sé si lo has visto. Buenísimo. ¿No? Textos fuera de contexto. Son varios autores, ¿no? Y es muy bueno, así que voy a dejar el link de compra en la descripción del video, y espero que lo puedan comprar, hermanos, que lo puedan tener el libro. Y ahora quería preguntarte algo más.
¿Cómo ha sido tu experiencia sirviendo en lo que son redes sociales, en un canal de YouTube, tener una página web? ¿Cuál crees tú que son los beneficios del servicio, los requerimientos del servicio online y también de repente algunos peligros que podamos tener aquellas personas que tenemos un servicio online? El beneficio, yo creo que uno de los mayores beneficios es que puedes alcanzar a muchas personas, puedes acceder a muchos lugares, no hay barreras geográficas que te limiten para tu trabajo y también que tienes muchos recursos, muchísimos recursos con los que puedes, si tienes preparación o si conoces a gente que sabe de multimedia, de sistemas, ya sabes, ¿no? De páginas web, etcétera, o de diseño, puedes hacer muchísimas cosas y hacer un excelente servicio. Y también creo yo que es una excelente manera de redimir el tiempo que la gente pasa en Internet. La realidad es que aunque nadie estuviera haciendo nada para servir a Dios en Internet, la gente de todos modos usaría sus celulares y sus computadoras, ¿no? Y creo que el que muchas personas estén llegando a gente a través de Internet da pauta a que en vez de desperdiciar el tiempo totalmente en cosas que no edifican, la gente pueda tomarse momentos para leer algún artículo, para ver algún video, para escuchar una predicación, etcétera, etcétera. Y creo que es una buena manera y que todos deberíamos de considerar en cierto modo tener un espacio, incluso como iglesias, donde la gente pueda acceder a algunas cosas en Internet, porque la gente de todos modos va a usar el Internet. Y si nosotros llenamos Internet de Biblia, pues mucho mejor para estas personas. Entonces, ese es son algunos de los beneficios, pero hay muchísimos peligros y muchísimas desventajas, muchísimas problemáticas del servicio a Internet. Lamentablemente, no todos los que tienen algún proyecto en Internet están considerando esto o están viendo esto como algo a tener cuidado, ¿no? Uno de los peligros, y yo creo que el mayor peligro, es querer servir en redes sociales o en Internet sin antes servir en una iglesia local. Eso es grave, es peligroso, puede ser destructivo. Lo hemos visto porque son personas que tienen ministerios, según, pero que no rinden cuentas a nadie y que no tienen contacto con nadie real, sino todo es en base a likes, a comentarios, ¿no? Entonces, nadie está cuidando a estas personas no tienen a nadie a quien acudir en ayuda y estas personas tienen riendas sueltas para hacer lo que sea. Entonces, la realidad es que muchas veces necesitas corrección en medio de esto y cuando llegan los likes, cuando comienzan a subir las visitas, las reproducciones, hay un tema con el corazón que necesita ser cuidado en cualquier persona, ¿no? Puede ser la persona a lo mejor más humilde del mundo, sin pretensiones, pero incluso personas que están en ministerios, ellos reconocen tener cuidado con esto porque es muy fácil perderte en esto y sobre todo no tener una consideración de comunidad, de coinonía, de algo que tenemos en la iglesia, de cuidarnos, textos como Efesios 4, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Decimos tantas cosas que no siempre son edificantes, ¿no? Y a veces necesitamos a alguien que nos cuide, que nos corrija y sobre todo el sentido de comunidad, de amar a los demás, de pensar en los demás. También no sé si tienes algo referente a esto, tú que también estás en ministerios en línea y por supuesto que sirves en una iglesia local, creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que primero es servir a algo real, algo local, y después
como algo, no sé si decir secundario, pero como un accesorio o algo más que puedes hacer es también poder servir en redes sociales. Sí, bueno, algo que quizá que agregar un poquito también de mi parte podría ser el hecho de siempre estar contando con alguien a quien estemos compartiendo aquello que nosotros vamos a compartir antes de subirlo a las redes, antes de publicarlo, antes de pensar que todo lo que hicimos, todo lo que hablamos en un video, todo lo que escribimos está perfecto. Tener de repente un equipo de personas que pueda evaluar aquello y decirte, me parece que sí es de bendición, me parece que deberías corregir esto y en lo personal también cuento con un equipo de personas que les mando diariamente aquello que voy a compartir, como son los devocionales, o comparto con videos. Y lo principal también consultar a nuestras esposas, aquellos que somos casados, Claro, ¿no? Que somos casados, podemos consultar a nuestras esposas y nuestras esposas nos pueden decir, ya que nos conocen, pueden ver incluso en un video donde nadie ve algo malo, ellas pueden ver de repente alguna actitud claro, de nuestro corazón elevándose, ya que nos conocen un poco más. Eh, eh, y eso, contar con un equipo, ¿no? Creo que, bueno, yo sigo mucho distintos pastores en Twitter y ellos tienen equipos que verifican sus libros, que revisan sus libros. Cuanto más nosotros, siendo muy jóvenes aún, eh, deberíamos tener eso. No creo que sea lo mejor que el joven siempre se quede callado y que no hagas nada hasta que no seas muy maduro. Eh, pero debes esperar un tiempo antes de hacer las cosas, orar. También la Biblia nos enseña de que no nos hagamos rápido maestros, ¿no? Que no nos pongamos en un lugar de autoridad porque recibiremos mayor exactamente. condenación. Es algo que debemos evaluar, pero también nos dice que también que nos pongamos manos a la obra. Entonces hay un equilibrio ahí entre no Es- hacer nada y hacer mucho. Y creo que un buen equilibrio es hacer cosas, pero con supervisión pastoral, rindiendo cuentas, presentando nuestro corazón a Dios y aquello que nosotros estamos escribiendo o enseñando de alguna manera, primero reflexionarlo, ¿no? Reflexionarlo para nosotros mismos, porque es muy fácil con el tiempo escribir para los demás y no analizarlo en nuestras propias vidas aquello, ¿no? claro. Les quisiera de repente acotar Sí, eso. claro, es importante y creo que una persona que no se somete a una autoridad eclesiástica es una persona que tiene un tema en su corazón y que de repente quiera hacer cosas para Dios. Es como saltarse el ABC, que es la iglesia y el diseño de Dios. Y también en este punto es muy fácil. eh, para nosotros ha sido como que una tentación perder el objetivo, sobre todo cuando entiendes, te empiezas a confundir con el ser trascendente, el alcanzar a personas y empieza a tener éxito tu proyecto, entonces corres el peligro de perderte y comenzar a ver como el objetivo es llegar a más personas, tener más likes, que tus videos, tus artículos gusten más en vez del contenido o el corazón de lo que estabas haciendo, que era servir a Dios y enseñar. Entonces, en un medio como redes sociales, se puede dar mucho eso porque a lo mejor hay cosas más divertidas, más atractivas, hay cosas, digamos, más morbosas, y hay muchos que lo están haciendo y pues está bien, ahora sí que no quiero ponerme tampoco a juzgar eso, pero siempre corres el riesgo de decir, oye, si hago esto, le va a gustar a más personas, ¿no? Entonces es peligroso y es donde tú dices que el tener a gente que cuide de ti, yo creo que va a ser, y siempre hay muchas cosas que íbamos a decir, que íbamos a escribir, que nunca salieron a la luz, ¿no? Precisamente por eso, comentarios que yo hice o cosas que se me ocurrieron, porque a veces solemos ser como muy, no sé si usar la palabra sarcásticos,
pero no burlándonos de los demás, sino a veces de nosotros mismos. Y hay veces que hay cosas que no están bien o que van a confundir a las personas o que solo van a generar una barrera y incluso yo creo que ya nos hemos equivocado. Si tú que estás escuchando esto de repente entras a nuestros videos y ves algo que no te guste, pues te pedimos perdón. La realidad es que somos falibles y seguimos aprendiendo constantemente. Y creo que otro de los peligros y que he visto mucho es el confundir en vez de ayudar en base a esto, no tener un filtro. Es decir, es fácil soltar cosas, soltar datos, generar debates que muchas veces van a confundir en vez de ayudar. Es importante saber expresarnos. Nosotros a veces hemos dicho cosas que no queríamos realmente decirlas de esa manera, ¿no? Y entonces hemos generado confusión y hemos tenido que explicar, mira, me refería a esto, etcétera. Aunque por ahí dicen que somos responsables de lo que decimos, no de lo que entienden, en redes sociales sí somos también responsables de lo que la gente entiende y hay que ser cuidadoso con cómo dice las cosas y sobre todo que este es un punto de vista de nosotros. Nosotros nunca vamos a entrar en debates que no generan nada edificante. Cuando la gente pone comentarios o cosas que nosotros vemos que solo son para pelear, para confrontar absurdamente, no lo hacemos, ¿no? Por ahí Proverbios 26, no respondas al necio en su necedad para que no seas tú también como él. Y eso requiere que seamos sabios y la realidad es que no siempre lo vamos a hacer, porque luego dice, responde al necio como merece su necedad. Entonces es como cuándo debo contestar y cuándo no. Entonces nosotros normalmente a gente conflictiva que solo está burlándose de los demás, atacando a los demás o que solo tiene este sentimiento de orgullo teológico de que yo solo sé y los demás no, normalmente esa gente la despedimos de nuestros sitios. Entonces, ¿por qué? Porque no nos gusta generar peleas por cosas que no tienen sentido. Aunque el debate sí tiene su lugar muchas veces, compartir puntos de vista, eso es diferente a buscar humillar, a buscar el orgullo de que al final yo gane, al final yo tuve la razón. Entonces, nos cuidamos a nosotros de eso porque también corremos esa tentación de mostrarnos como los que saben. También cuidamos a los demás porque hay mucha gente que, por ahí dice Proverbios 18:2, que el necio no tiene interés en el discernimiento o no tiene interés en aprender, dice la NTV, sino solo en dar su opinión. Y entonces esto se da mucho. Hay mucha gente que no le importa aprender, solo quieren ir a decir algo que leyeron por ahí o que vieron en algún video y solo para como generar conflicto. Entonces, hay muchos peligros, muchísimos peligros, pero yo creo que todos se combaten pues con un cuidado de uno mismo, tener un concepto correcto de nosotros mismos, es decir, no confiando en nosotros, sino saber que fácilmente yo me puedo volver un orgulloso, un peleonero, y siempre estar como atentos, examinándonos, y el cuidado de los demás. Nosotros tenemos la bendición de estar en una familia cristiana, en ministerio, de tener gente, pastores, nuestras esposas y pues mi hermano y yo, ¿no? Como que nos cuidamos constantemente. Él me cuida a mí, yo lo cuido a él y sobre todo de las cosas que decimos. Justo un hermano me compartía acerca de uno de los puntos principales de las doctrinas de la gracia que muchos defendemos y amamos y seguimos y hemos leído y hemos investigado el tema, es que hay una depravación total en nuestro ser y eso incluye nuestro cerebro, nuestro entendimiento de las cosas, nuestra mente. Y cuando en pos de defender esta teología o esta doctrina alzamos nuestra voz como quien sabe todo perfecto y como quien no puede cometer un error, estamos realmente contradiciendo aquello que decimos creer, ya que nuestra mente también ha sido
es depravada, no tiene toda la capacidad en poder entender todo a la plenitud. Y creo que una de las cosas que debemos guardarnos, también aquellas personas que estamos en redes sociales, es el ser controversiales. ¿No? En el mundo tú lees artículos, ayer estaba leyendo un artículo sobre un programa que ha habido aquí en Perú, decía el desafortunado sketch de este comediante, hablando sobre que este comediante estaba criticando la ideología de género. Y ponen obviamente el desafortunado sketch porque eso causa más entradas, muchos más likes, muchas más visitas. Y creo que como cristianos debemos guardarnos de que nuestros artículos o nuestras publicaciones tengan un sentido de causar controversia y mucha publicidad en nuestro ministerio, y en vez de eso que seamos claros con aquello que queremos mostrar. Y si alguien quiere aprender de eso, entonces pueda entender, por medio de este artículo yo voy a aprender acerca de esto, o acerca de esta pregunta voy a encontrar una respuesta. Y creo que eso es algo que debemos ser claros y no controversiales, ¿no? Y lo otro que hablabas también en cuanto al tema de nuestro corazón, ¿no? Cuando nosotros expresamos nuestros conocimientos o expresamos nuestra opinión o nuestra postura acerca de un tema teológico, no deberíamos pensar que solamente aquellas personas que tienen la postura que yo tengo teológicamente son realmente cristianos, ¿no? Ayer estuvimos hablando con un profesor, el profesor del curso de sectas, ¿no? Y uno de los puntos más principales del curso es expresar, y es uno de las preguntas en el examen final, ¿qué es una secta? ¿No? Y cuando responden eso, muchas personas que de repente critican a otros cristianos porque tienen una u otra postura, se dan cuenta que están llamando secta a cosas que no son. Simplemente alguien que no tiene la misma postura, ¿no? Entonces yo creo que en esto, todo aquello que esté mirando este video, guarda tu corazón, no seas tan rápido de hablar, de expresar tus opiniones. Piensa en que la otra persona que está al lado de la pantalla escribiendo en su celular también está pecando si habla de una mala manera, y más bien ayúdale a crecer, ayúdale. De repente no todo tiene que ser en el post, de repente puede ser una conversación por inbox, una conversación muy amigable, y los pacificadores son bienaventurados también, ¿no? Exacto. No podemos decir por el celo de Jehová manifestar nuestro enojo, ¿no? Nuestro enojo con personas que creen lo opuesto a nosotros. Entonces es una cosa de corazón, de humildad de corazón, de ir a Jesucristo y de poder comportarnos con nuestros hermanos que están al otro lado de una manera amable, de una manera cordial. Y si consideras que la otra persona no es un hermano, con mucho más razón, porque tienes que mostrarle el evangelio a esa persona. Claro. Dice Pablo a Timoteo que debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen. Entonces, mucha gente, muchos cristianos ahí en redes sociales, no solo están peleando contra otros cristianos, lo cual es absurdo, sino que están alejando a los no creyentes en base a respuestas orgullosas, groseras, hasta insultos. Es terrible. Y bueno, por último, hermano, ¿cuál es tu consejo para nuestros hermanos jóvenes también en cuanto a cómo utilizar su tiempo, cómo utilizar las redes sociales para los simples usuarios, no tanto personas que están sirviendo en esto, pero simples usuarios, cómo poder utilizarlas, y tus palabras finales de despedida? Sí, mira, primero lo mismo, o sea, aplica también, cuídate del orgullo. El orgullo es terrible, sobre todo, por ahí dicen que el peor lugar para ver el mundo es detrás de una pantalla. Entonces, no dejes que el orgullo te llegue, sobre todo a ti que estás aprendiendo, pero en general a cualquiera, sea que estés en ministerio o no, ten relación con personas reales dentro de una iglesia local, no solo con personas en otros lados. Esto es una bendición, las redes sociales. Yo he conocido a gente increíble, he aprendido demasiadas cosas. Parte de mi preparación fue a distancia, no presencial, en un instituto, y
y hay muchísimos recursos en Internet, muchísimas cosas sanas, correctas, que puedes ver. Incluso esto que está pasando es una bendición de redes sociales, este contacto, estas amistades. Entonces, hay muchas bendiciones, pero tienen su lugar. Entonces, nunca dejes que tu vida cristiana se desarrolle en base a lo cibernético, sino sirve en un lugar, en una iglesia local, rinde cuentas a un pastor, ten amigos, y eso te va a ayudar también a ser maduro en redes sociales, para poder encontrar, relacionarte con otras personas. Y también algo como puntual es, ten cuidado con lo que lees y con lo que compartes. Como hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas que no están padres, sitios que son creados con el fundamento de generar controversia, desinformación, etcétera. Entonces, nosotros que nuestros sí sean sí, que nuestros no sean no, o sea, no, cuidémonos de ser ambiguos en redes sociales, y tiene muchos usos correctos, pero todo se desarrolla en base a lo que está pasando en tu vida real. No dejes que ese sea tu mundo, sino que ese sea un accesorio y una bendición. Hemos conocido, muchos de nosotros, o creo que la mayoría de los que van a estar aquí, conocemos a muchos pastores y muchos ministerios solo porque tenemos una computadora o un celular. Entonces, ese es un hermoso regalo. Pero tu pastor no es John Piper, no es Sugel, no es Miguel Núñez, no es John MacArthur. Tu pastor es el que predica los domingos en tu iglesia local. Entonces, no te confundas, no te confundas con los ministerios. Nosotros tratamos de hacer eso en Contextico, es recordar que esto no es una iglesia, y esto no es un sustituto de la iglesia, ¿no? Sino es solo algo para poder ayudar a personas que están dentro de una iglesia. Entonces, la juventud te da una excelente oportunidad. Y hace poco platicaba con una persona, y lo que le dije es, aprende todo lo que puedas ahora que tienes tiempo. Eh, entonces, entre más joven seas, aprende todo lo que puedas, estudia todos los discipulados, todos los estudios que veas por ahí, mira todas las predicaciones que puedas ver, incluso estudia algo referente a la Biblia, a teología, y en su tiempo vas a ver los frutos de eso. La realidad es que yo ni Martín, ni creo que pocos hemos descubierto las cosas, sino que solo lo sabemos porque alguien más nos los enseñó. Y a ellos alguien más se los enseñó. Entonces, esta es una cadena, pero es entender que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Entonces, entre más joven seas, más oportunidad tienes. Esto entendiendo que se lo estoy diciendo a los jóvenes, no estoy diciendo que alguien anciano no pueda aprender, pero entre más joven, más vas a tener esta oportunidad de aprender más cosas, y sobre todo de cuidar tu corazón. En su momento vendrá el quebranto, la humillación, que es necesaria para que todo eso que tienes acá no te haga orgulloso. Entonces, aprende todo lo que puedas, y sé humilde siempre. Entiende que hay gente que sabe mucho más que tú, gente que ha vivido más cosas que tú. Entonces, escucha, no por saber 2, 3 cosas, ni por conocer las doctrinas de la gracia, eres más que los demás. Eso es una incongruencia. Sé humilde en todo momento. Bueno, hermano, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por ese tiempo de platicar. Hemos aprendido mucho. Como siempre digo, no podemos ser grandes predicadores de redes sociales y no haberle predicado el evangelio a nuestro vecino, a nuestras personas que están cerca de casa, no haber servido a nuestra comunidad y no haber ayudado a nuestra iglesia local. Son cosas primarias, y ningún ministerio online debería existir si es que no hay primeramente un servicio en la iglesia local, en la comunidad. Y es simple, es primero en la comunidad, saca un poco del alimento diario y regálale
al portero o trata de ver contacto con los vecinos. Es difícil a veces, más en esta sociedad movediza y rápida. Ayuda a tu pastor, como bien dijo Adrián, ayuda a tu pastor, ayuda a los hermanos, pregúntales cómo están, compárteles un versículo, si no te quieren contar cómo están, o si te dicen bien, 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 compárteles un versículo y ayúdales de esa manera, y de repente podrás hacer que abran un poco más su corazón. Y luego de eso, pues el servicio online es una extensión de eso. Así que ya has aprendido mucho hoy día, hay que ponerlo en práctica. Y gracias, Adrián, otra vez por ese tiempo. Ha sido muy edificante tenerte aquí. Voy a dejar los links de Contextico abajo para que puedan ver más de los videos, que realmente he visto casi todos, creo. Hemos aprendido mucho ahí. Y también hay una página web de Contextico donde pueden ver diferentes artículos. Yo estoy subiendo algunos devocionales diarios, así que pueden verlos ahí y también de repente leerlos un rato en el camino al trabajo. Y también voy a dejar el link en la descripción. Y si ven algo que está mal en mis artículos o en lo que comparto con ustedes, o también en Contextico, pues como bien dijo Adrián, pueden escribirnos muy personalmente y poder ver en qué podemos mejorar, ¿no? Somos muy falibles, somos aún jóvenes, inexpertos, estamos contando con ayuda de personas que nos supervisan, nos revisan nuestro material, pero ellos también son falibles, así que ayudémonos y animémonos y oremos unos por otros. Muchas gracias, hermanos, por ver este programa. No sé si quieres decir algo último, Adrián. Nada, pues que sigan buscando al Señor y que sigan aprovechando la bendición de tener un celular o una computadora con conexión a Internet. Es un regalo que nosotros tenemos, que hace 50 años no tenían, entonces hay que aprovecharlo bien. Ok, muchas gracias, hermanos, y nos vemos en la próxima entrevista de su programa Conversemos.